Decidí mentirle. Y no me sentía culpable. Antes, pensaba que la niebla había venido por ocultar el secreto de Brian. Ahora, mentirle directamente a mi madre tendría que haber tenido consecuencias todavía peores. Pero había aprendido que las cosas no funcionaban así. Por eso, cuando me preguntó que qué era lo que Brian y yo nos debíamos contar, ¿Contarnos el qué? no veía otra opción. Nada, mamá, un regalo sorpresa que le quiere hacer a su madre, le había dicho. Me parecía que se lo había creído. Total, ni le entraba en la cabeza que yo pudiera mentirle. Cosa que, últimamente, hacía bastante. Eso fue hace semanas ya. Y es verdad que la niebla venía cada vez más. Estaba por todas partes, todos los días. Pero ahora sabía que yo no era la causa. El secreto de Brian y mi mentira no tenían nada que ver. La niebla venía de otro lugar. Esto me lo había confirmado mi actividad nocturna, lo que hacía sin que lo supiesen mis padres mientras dormían, por la cosa que tenía guardada debajo de mi cama. Yo antes pensaba que la sangre de mis heridas podía ahuyentar a la niebla, pero luego descubrí que esa cosa, la cosa bajo mi cama, era un arma mucho más eficaz. Claro, porque había entendido de dónde venía la niebla. El problema es que, cuando no estaba en mi cuarto, de día, tenía que aguantar la niebla constantemente. Toda la casa apestaba a fruta podrida, a todas horas, y me daban náuseas. No vomitar se había convertido en una lucha constante. Me la encontraba mirase donde mirase, en los cajones, entre los libros, en la puerta, en las bocas de mis padres. Mi vida se había vuelto insoportable. Tenía que aguantar hasta la noche, cuando no me miraban, para que la niebla me dejase de acechar. Para colmo, con la presencia constante de la niebla durante el día, me costaba sonreír. Y yo tenía que sonreír siempre, porque era un niño feliz, ¿recuerdas? Y es que sonreír era obligatorio. No sonreír demostraba un espíritu rebelde, un espíritu torcido. Un buen niño cristiano no tiene por qué no estar siempre feliz. A mis padres no les gustaba que yo no sonriera. Cambia esa cara inmediatamente. Nos merecemos ver a un hijo alegre. ¿O acaso hace falta otra corrección para enderezar tu espíritu? Hoy era un nuevo día. Como todas las mañanas, veía a los niños vecinos de enfrente esperando al gran autobús amarillo para llevarlos al colegio. Siempre se reían, siempre tenían una sonrisa en la cara, pero yo creo que su sonrisa era de verdad, que nadie les obligaba. No lo sé, porque no me permitían jugar con ellos. Como no eran creyentes, a veces me preguntaba cómo sería su vida. Yo también iba al colegio, pero en casa, solo. La jornada estaba a punto de comenzar. Las 7 de la mañana. Después de desayunar, empezamos el día estudiando la Biblia y los folletos de Gothard. Mi madre llamaba esto la búsqueda de sabiduría. Romanos 13:1. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Colosenses 3:20. Ustedes los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tenía que rezar y repetir versos de la Biblia hasta que los tenía memorizados. Cuando abría la Biblia, empecé a notar ese sabor tan reconocible a manzana podrida. Intenté ignorar la sensación asquerosa en mi lengua y forzar una sonrisa para que mi madre no se diese cuenta. No vomites, no vomites, no vomites. Esta clase duraba 2 horas. Las 9 de la mañana. Pasamos al jardín para la jura diaria de lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Ya empecé no únicamente a notar el sabor, sino a verla. La bandera de nuestro jardín era muy grande, como 3 veces más alta que yo. La niebla salía del suelo, subiendo en una espiral hasta la punta del asta. Con la mandíbula apretada, me costaba cantar la canción patriótica del día, America the Beautiful.
No es tan fácil cantar con bilis en la boca, pero tenía que aguantar hasta la noche. Las 9:30 de la mañana. Clase de historia. Media hora en una sala para leer. Las hojas también apestaban un poco a podrido, pero por lo menos no tenía que disimular ante nadie. Martín Lutero, héroe de la historia cristiana. George Washington, fundador cristiano de nuestro gran país. Ronald Reagan, presidente fiel a nuestros valores. Después, tuve que rellenar un test que corregiría mi madre más adelante. Las 10 de la mañana. Ciencias, en la misma sala. Dios creó el mundo hace 6.000 años. Los científicos están en las tinieblas porque no tienen la Biblia. Después de la gran inundación, Noé volvió a introducir todas las especies en el mundo, de dos en dos. Las mareas operan bajo la voluntad de Cristo. Otra media hora en la sala, otro test. Las 11 de la mañana. A partir de este momento, empecé con la economía del hogar. Esta clase dura varias horas. Limpiar el baño, fregar el suelo de la cocina, aspirar las alfombras, hacer la comida y todo lo que hiciera falta en la casa. Mi madre me daba notas, según lo bien o lo mal que lo hiciera. Cuando lo hacía bien, me ganaba algo de tiempo libre. El váter está que brilla. Te doy un 10. Tienes 5 minutos más para comer hoy. Una mala nota significaba que tenía que practicar más. Hoy, había una capa de niebla que tapaba todas las baldosas. Entre el mal olor a podrido y el nudo en el estómago, no me podía centrar. ¿No ves la suciedad entre los azulejos aquí? Te doy un 3. Ahora tendrás que rehacerlo y además hacer el otro baño. Las 2 de la tarde. Después de limpiar el segundo baño, comí rápido. La comida la había hecho yo. La verdad es que, con las náuseas que tenía, tampoco tenía muchas ganas de comer. Además, tenía que llegar a tiempo a la siguiente clase. Las 2:30 de la tarde. Educación física. Cortar el césped, podar los setos y arrancar las malas hierbas del huerto. ¿Alguna vez has trabajado en el jardín cuando tienes ganas de vomitar? La niebla lo impregnaba todo. Estaba entre las plantas, en la tierra. Salía cada vez que la removía. También tenía que recoger piedras. Es que cuando nos instalamos en esta casa, había un montón de piedras enterradas bajo la superficie del jardín. Por muchas que sacase, siempre parecía que había más. Las tenía que recoger en un cubo y dejarlas en un montoncito al lado de la puerta. Una vez tenía mala cara. Cambia esa cara inmediatamente. Nos merecemos ver a un hijo. Y, como corrección, tuve que cambiar el montón de piedras de un lado a otro de la puerta. Me llevó toda la tarde hacerlo. Cuando terminé, tuve que volver a ponerlas en su sitio original. Cuando acabé con la clase de educación física, ya era de noche. Lo había logrado. Había pasado todo el día sin vomitar. Y me podía ir a la cama y coger lo que tenía guardado debajo de la cama. Y la niebla me dejaría de acosar. Me encantaba leer y había aprendido cuando era muy pequeño. Mi madre dice que eso es porque me enseñó ella con la Biblia y Dios nos ha bendecido por aprender de su palabra. Pero no podía leer cualquier cosa. Los libros los tenía que elegir mi madre, porque había muchos libros del mundo exterior y Satanás podía entrar en nuestra casa a través de ellos. A veces, con ciertos libros, mi madre cogía un rotulador y pintaba encima de ciertos pasajes para que no los pudiese leer. Cerré mi puerta y me arrodillé delante de la cama. Y saqué la caja que había debajo. Mi nueva arma contra la niebla. En el último episodio, conocimos a Bill Gothard, Dr. James Dobson y los Pearl. Gente con una obsesión por la obediencia, la autoridad y el castigo corporal. Mencionamos el fenómeno del homeschooling o de los hijos fundamentalistas que no iban al colegio público y estudiaban en casa, pero no hemos hablado de lo que se les enseñaba, de cómo se les condenaba a vivir para siempre en la prisión de la ideología impuesta por la Iglesia evangélica, sin acceso a información del mundo exterior. En este episodio, vas a aprender cómo los dirigentes evangélicos se aliaban con políticos importantes
para blindar su sistema educativo y difundirlo por todo el país, con un método muy eficaz: manipulación de la información y aislamiento de fuentes externas. Esto tiene consecuencias directas en nuestro día a día actual, condicionando las respuestas en términos de la COVID, el cambio climático y las tensiones raciales que han brotado en los últimos tiempos. Porque mantener a toda una generación en la ignorancia es mantenerla presa del miedo. Y ese es un maltrato todavía más cruel que el físico. Yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. Mike Huckabee contempló la mansión del gobernador del estado de Arkansas mientras le abrían el gran portón de hierro forjado. Su casa. Con verdes árboles centenarios alrededor, casi como un enorme parque privado, la mansión era un gran edificio de ladrillo, con columnas blancas en el estilo neoclásico, que flanqueaban la entrada como centinelas. La entrada de su casa. Una casa que representaba su poder. La ardua lucha política había merecido la pena, porque Dios le había encomendado un trabajo, y con su nuevo poder lo pondría en marcha. Para realizarlo, un colaborador le estaba esperando dentro. Juntos, ampliarían el reino de Cristo para glorificar su nombre. Pondrían fin a estos liberales, con sus teorías científicas venidas del diablo, y sus reinterpretaciones de la historia que pervertían el legado de los Estados Unidos y manchaban la grandeza del país. Mike Huckabee atravesó el gran jardín, andando por el camino de ladrillo que iba entre los setos y las flores. Pasó por la puerta principal y se dirigió directamente a su despacho. Cuando abrió la puerta, salió una ráfaga de niebla verde. Vio que el hombre estaba allí, pero no estaba solo. Sentado en un gran sillón, había una niña a su lado, la chimenea encendida detrás de ellos. La niña llevaba una larga falda de vaquero y trenzas que le llegaban hasta la cintura. Curiosamente, el hombre llevaba un paraguas en la mano, el cual sostenía sobre la cabeza de la niña, aunque estuvieran dentro y no lloviera. La niña abrazaba un muñeco contra su pecho, acariciándole el pelo. El hombre habló. «Muy buenas, Mike». El amigo de Mike Huckabee era Bill Gothard, el hombre fascinado por la autoridad y la pureza. Y Bill Gothard quería enseñarle a Mike Huckabee su nueva creación. «Mira, Mike, quiero enseñarte algo». ¿Qué relación había entre Mike Huckabee y Bill Gothard? Mike Huckabee no siempre se había dedicado a la política. Nacido en 1955 en Arkansas, venía de una familia de clase media, su padre trabajando como bombero y mecánico. Mike también se puso a trabajar muy pronto en la vida, a la edad de 14 años, en una emisora de radio. Su tarea consistía en leer las noticias y el tiempo. Luego, como tantos otros dirigentes en el movimiento evangélico, este hombre de sonrisa carismática empezó a trabajar como predicador en el año 1972. Durante su tiempo al mando de iglesias varias y avalándose de su experiencia en los medios, fundó emisoras de televisión que emitían contenidos religiosos 24 horas al día, como documentales y un programa que él mismo presentaba, Positive Alternatives, o Alternativas Positivas. Su primera incursión en la política no fue en el ámbito público, sino religioso. En 1989, se presentó para la presidencia de la Convención Bautista del estado de Arkansas, y ganó. Su mandato duró 2 años, de 1989 a 1991. Tras este primer ensayo, se postuló varias veces como diputado del estado en el Senado. No lo consiguió, por lo que optó por el puesto de gobernador del estado de Arkansas. Esta vez sí ganó, lo cual le brindó un mandato de 4 años. Su carrera política se ha caracterizado por declaraciones como estas, que dejan patente su mentalidad fundamentalista. Francamente, el darwinismo no es un hecho científico establecido. Es una teoría de la evolución, y por eso se llama teoría. Me metí en la política porque sabía que el gobierno no tenía las respuestas reales, y que las respuestas reales consisten en aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Si los demócratas quieren insultar a las mujeres de América,
haciéndoles creer que son impotentes, sin que el gobierno venga y les dé una receta cada mes para anticonceptivos, porque no son capaces de controlar su libido o sus sistemas reproductivos sin la ayuda del Estado. Que así sea. Beyoncé tiene un vozarrón increíble. Es una bailarina maravillosa, sin los movimientos explícitos, que estarían mejor en la intimidad de su lecho matrimonial. Jay-Z es un emprendedor inteligente. Pero me pregunto, ¿se le ocurre que ha pasado de ser un marido a un proxeneta, explotando a su esposo como objeto sexual? Y ahora es importante explicar el nexo entre este hombre y Bill Gothard. Huckabee había asistido a la conferencia de Bill Gothard, el seminario en los principios básicos de la vida, y sus principios le habían cautivado. A Bill Gothard le conocimos en el episodio anterior, con su paraguas de protección de Dios. Huckabee dijo en una ocasión: «Yo he asistido al seminario básico. Tengo la certeza de que estos son algunos de los mejores programas para inculcar la buena conducta y la rectitud en las vidas de la gente». Recordemos que estos programas tan patriarcales animaban al maltrato infantil, a las mujeres a taparse de arriba a abajo, a que los padres eligiesen los maridos de sus hijas, y sobre todo, a educar a los hijos en casa, para formar sus mentes a su antojo. En su despacho, Huckabee seguía con su conversación con Bill y con la niña. A veces, cuando abría la boca, se le escapaba un eructito con volutas de niebla verde. La niña se presentó. «Buenas tardes, señor. Mi nombre es Sara». Mike le contestó, mirando al paraguas que Bill Gothard tenía encima de ella. «¿Por qué estás debajo de un paraguas, Sara?» La niña no dudó en su respuesta. «Porque mi padre me protege del mundo exterior». «¿Y qué hay en el mundo exterior, Sara?» «Demonios, maldad, cosas oscuras, cosas que me harían mucho daño». Mike soltó una risita. «Ja, veo que está muy bien educada la niña, Bill. ¿Qué es eso, lo que tienes entre los brazos?» «Un muñeco, señor», dijo Sara, dándole un beso en la frente al juguete. Bill se metió en la conversación y dijo: «Justamente de eso tenemos que hablar». Según las enseñanzas de Bill Gothard, el mundo exterior era un lugar peligroso, lleno de drogadictos y mujeres caídas en la prostitución, violadores y asesinos en el plano físico, y también demonios que constantemente te buscaban tentar y hacer daño en el plano espiritual. Este mundo exterior era una amenaza constante. La única manera de protegerse uno consistía en permanecer debajo del paraguas. Cualquier contestación, mentira o acto rebelde era sinónimo de salir de debajo del mismo, exponiéndose el infractor a los peligros antemencionados. Y así, los hijos eran perfectamente obedientes, presos del miedo. También te exponía el escuchar música rock o cualquier música con una fuerte percusión, porque los tambores son demoníacos. Ver películas no cristianas, no vestirse según las reglas de Bill con faldas largas y la raya a la derecha, o asociarse con un no creyente. ¿Te has peinado con la raya a la izquierda? Acabarás siendo heroínomano en la calle e irás al infierno. También puede pasar por tener juguetes venidos del mundo exterior. Los muñecos Cabbage Patch fueron lanzados por Coleco Industries en el año 1982. Con cuerpo de tela y cabeza de plástico, estos muñecos venían con acta de nacimiento y papeles de adopción que los niños podían firmar, como si fueran los padres de los muñecos. En el primer año, batieron todos los récords por ventas de muñecos, con una cifra total de 3,2 millones. Durante los siguientes 3 años, siguieron batiendo los récords para convertirse en uno de los juguetes más populares de la historia. Estos muñecos se encontraban por doquier, incluso en los hogares de los fundamentalistas. Esto no era del agrado de Gothard. Pero, ¿qué peligro podía suponer un muñeco? Los hijos adoptados llevan los pecados de los padres biológicos. Por eso desaconsejo la adopción. Mediante estos muñecos adoptados, vuestros hijos están invitando a Satanás a entrar en casa. O sea, un objeto podía ser la puerta de entrada para que Satanás entrase en la casa de uno. Bill explica las posibles consecuencias de este hecho con una anécdota. El programa de Satanás, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
es destrozar la semilla que siembra Dios. Una comadrona de Iowa nos contó la importancia de limpiar la casa de influencias malvadas. Dando a luz, una madre había estado de parto durante 2 o 3 días, sin ningún indicio de problemas para la madre o el bebé, pero el parto no progresaba. Este era su 5º bebé. El Señor me dijo que les preguntara por objetos en el hogar, mediante los cuales Satanás podría haber entrado para interferir. Había un muñeco Cabbage Patch. Lo tiraron fuera y me dijeron que lo quemarían en cuanto pudiesen encender un fuego. Dentro de 2 horas, esta madre ya tenía un hijo precioso. O sea, gracias a quemar un muñeco, o el portal de Satanás, pudo nacer un bebé. ¡Qué juguete más peligroso! Sí, señor. Sara, ¿tú quieres al muñeco ese?, le preguntó Bill. Sí, mucho, le contestó la niña, agarrada al muñeco. Y ahí está el problema. Podrías llegar a quererlo más que a mí, y a través de él podría entrar Satanás en nuestra casa. Y así saldrías de mi paraguas de protección. No querrías eso, ¿verdad? La niña negó con la cabeza. No, señor. Bill señaló a la chimenea con el dedo. Pues ya sabes qué hacer. Sin rechistar, la niña tiró el muñeco a fuego, sin moverse de sitio, para permanecer debajo del paraguas. Mientras ardía, miraba de frente, ni siquiera girando la cabeza para contemplar el fuego. Lo único, una lágrima en la mejilla. La quitó disimuladamente con la mano. Sabía de sobra que llorar estaba prohibido. Cuando ya se había consumido el muñeco, Mike habló. Es asombroso lo que has conseguido, Bill. ¡Qué obediente! Me gustaría que todo el mundo estudiase tus materiales. Bill le contestó. Aparte de funcionar bien con los hijos, también está dando buen resultado en las cárceles. Mike respondió. Una idea estupenda. Usaremos tus materiales y tus seminarios con los presos en el estado de Arkansas. Bill sonrió, la niebla verde saliéndole por la boca al hacerlo. Maravilloso. Mike siguió. Es importante enseñar la moral, pero también tenemos que enseñar lo académico. Los liberales están ganando cada vez más terreno. Ya están enseñando la evolución, la ciencia, como si el hombre estuviese por encima de Dios. Por no hablar de su versión no cristiana de la historia. Bill contestó, asintiendo con gesto grave. Por supuesto. Nuestros amigos se han ocupado del asunto. Había 2 editoriales principales, en los años 80 y 90, que publicaban materiales supuestamente académicos para las familias que educaban a sus hijos en casa. Veamos la primera. So I guess I can say I grew up from pioneer stock. During my elementary days, I attended a 2-room school with 2 teachers and 4 grades. Al doctor Arlene Horton le gustaba presumir de venir de una familia de pioneros, de haber ido a la escuela en una cabaña de solo 2 estancias. Cuando por fin llegó a la universidad, lo hizo con 2 metas. La primera, encontrar a una esposa. Y la segunda, encontrar su propósito en la vida. La primera se cumplió cuando conoció a Becca. Y la segunda se cumplió después de casarse con ella. Como tantos otros dirigentes fundamentalistas, como Bob Jones y Jerry Falwell, montó una escuela cristiana en 1954, en Pensacola, en el estado de Florida. Él siempre con sus gafas finas y sus americanas, a veces de color beige, a veces de azul celeste, con poco pelo, y ella con sus gafas de pasta, sus vestidos conservadores y sus collares, a veces de perlas, a veces de cuentas de oro, con un gran peinado como una calabaza rubia fijada con laca encima de la cabeza. El problema que tenía esta pareja es que le faltaban materiales fundamentalistas, por lo que decidieron producir los suyos propios. Poco tiempo después, docentes de otras instituciones cristianas les pidieron sus libros. Es en este momento que la pareja se dio cuenta del potencial de este mercado, y así nació la editorial A Becca Book. A por el nombre de él, Arlene, B por el nombre de ella, Becca, y Book por libro. Estos materiales encontraron una gran acogida entre los hogares fundamentalistas, con hijos que no iban al colegio público. ¿En qué consistían?
Los libros ponían un gran hincapié en la enseñanza de la historia de los Estados Unidos. La editorial ha publicado la siguiente declaración oficial. Gracias a nuestra perspectiva bíblica, podemos enseñar lecciones acerca de los principios políticos americanos, las ideas y las instituciones que no solo son producto del devenir histórico, sino que son ciertos porque concuerdan con la verdad absoluta y universal de Dios. La declaración sigue desarrollando el concepto de la perspectiva bíblica. Podemos, sin dudarlo, presentar el conservadurismo político como la correcta respuesta cristiana al glorioso legado de América, gracias a nuestra perspectiva bíblica. ¿Cómo era esta perspectiva bíblica? Por ejemplo, al tratar el tema de la esclavitud, los libros de Abeka dicen: para ayudar a sus hijos a soportar las dificultades de la esclavitud, Dios dio a los esclavos cristianos la capacidad de combinar espiritualmente el legado africano del canto con la dignidad y el poder de la alabanza cristiana. Mediante el canto espiritual del negro, los esclavos desarrollaron la paciencia para esperar al Señor y descubrieron que la libertad más verdadera es la libertad de la esclavitud del pecado. O la mayoría de los esclavistas trataban bien a sus esclavos. O el esclavo que conociera a Cristo tenía más libertad que un hombre libre que no conociera a su Salvador. O sea, qué libres se tenían que sentir los esclavos trabajando en la plantación, solo por el hecho de compartir la religión de sus amos. Vaya libertad. Vale, ya podemos pasar página y olvidarnos de la esclavitud en los Estados Unidos. La revisión histórica de Abeka no se limitaba únicamente al colectivo negro. Hablando de los indígenas, los indios no eran tan tontos como para ser ateos. Ateo, con sus símbolos fonéticos y la siguiente definición: una persona que dice que no existe un Dios. Sabían que había un Dios que había hecho al mundo y todo lo que hay en él, pero no sabían cómo era. Creían que había un gran espíritu que reinaba sobre otros muchos dioses y espíritus. Esta ignorancia de la naturaleza de Dios los llevó a adorar a ídolos y a sufrir de todos los males que acompañan la idolatría. Esta falsa adoración de los espíritus hizo que los indios vivieran con miedo de la naturaleza, en vez de conquistarla, como Dios le ordenó al hombre. Véase Génesis 1:28. A veces, los indios intentaban conquistarse entre sí, y algunas tribus tenían cruentas batallas. Esta falsa religión impedía que trabajasen juntos para hacer crecer la maravillosa tierra en la que vivían. Ya que su falsa religión les imposibilitaba conocer la verdad acerca de la creación de Dios, los indios no desarrollaron la ciencia tal y como la conocemos hoy día. Pudieron encontrar alimentos suficientes para los más fuertes de la familia, pero no tenían manera de sustentar a los más débiles. Cuando nacían gemelos, a menudo dejaban a un bebé morir en el bosque, porque no tenían o tiempo o comida para 2 bebés a la vez. También se les dejaba a los ancianos y los enfermos para que se muriesen. No fue hasta que aprendieron del amor de Cristo para toda la humanidad que los indios empezasen a cuidar del bienestar de otras personas. Menos mal que llegaron los cristianos para conquistar la tierra como Dios les había mandado y enseñarles a no matar a sus ancianos, los muy salvajes. Y con eso, los niños que estudiaban en casa ya sabían todo lo que había que saber acerca de los indios. Vale, pasamos página. Ya que el libro de Abeka menciona que los indios no desarrollaron la ciencia tal y como la conocemos hoy día, ¿cómo era la ciencia que se les enseñaba a los niños en los hogares fundamentalistas? Hasta el momento, hemos hablado de la primera editorial, Abeka. La segunda le pertenecía a un hombre al que ya conocemos, el famoso Bob Jones, fundador del movimiento fundamentalista. And folks don't like God around. You know, I hear people talk about man's quest for God. He's looking for God. He's looking for God. All the... Ya en manos de Bob Jones nieto, Bob Jones el III, la editorial de su universidad también se dedicaba a la comercialización de materiales para los hogares fundamentalistas del país. En un libro de ciencias, publicado en 1990, la primera página empieza así: Los orígenes de la Luna. La ciencia se puede definir como la información adquirida mediante el uso de los sentidos. La fe significa tener creencias sin ver, oír, saborear, oler o tocar pruebas de ellas. Cuando la Luna llegó a ser,
¿Había seres humanos para conseguir las pruebas a través de sus sentidos? Entonces, ¿se sustentan todas nuestras ideas de dónde viene la luna en la ciencia o en la fe? Lo que creemos acerca de los orígenes de las cosas se sustenta en la fe, no en la ciencia. Con esta tesis, el libro sigue. Los científicos tienen suposiciones acerca de los orígenes de la luna. Pero los cristianos no tenemos que suponer. La Biblia nos cuenta no solo que Dios hizo las luces en el firmamento, sino también que las hizo de la nada. Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de modo que no existió ninguna cosa material hasta que Dios la pronunciara. La creación de la luna, como todo lo demás, se produjo inmediatamente. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. La luna se hizo en un instante por orden de Dios. Así es fácil aprobar un examen. ¿No conoces la respuesta? Pon, lo hizo Dios, y ala, listo. Más adelante, este mismo libro habla de la electricidad. La electricidad es un misterio. Nadie la ha observado, oído o sentido. Solo podemos ver y oír y sentir lo que hace la electricidad. Ni siquiera podemos afirmar de dónde viene la electricidad. Algunos científicos creen que el Sol es la fuente de la electricidad. Otros piensan que el movimiento de la Tierra la produce. Pero lo único que sabemos es que parece estar por todas partes y existen muchas formas de manifestarla. ¿No sabemos de dónde viene la electricidad? ¿Los científicos están en desacuerdo? Ah, vale. Yo no estaba al corriente. Y así se criaban estos niños fundamentalistas, aislados en el hogar, siempre acompañados de las enseñanzas de Abeka y Bob Jones. Algunas citas textuales. Dios nos dio Norteamérica como un lugar donde la iglesia protestante pudiese prosperar. La mayoría de los esclavistas trataban bien a sus esclavos. Los homosexuales no pueden aspirar a más derechos especiales que pedófilos o violadores. África todavía necesita el evangelio. En algunas zonas, escuelas cristianas han sido clausuradas por los comunistas que se han hecho con el gobierno. En algunas zonas, el Ku Klux Klan quería reformar, luchando contra el declive moral con el símbolo de la cruz. Solo el 10% de los africanos puede leer y escribir. Bill Gothard se dirigió a Sarah. A ver, Sarah, ¿en qué país vives? El mejor país del mundo, el que Dios nos ha dado a los cristianos. ¿Y qué pasó con la esclavitud? Era algo malo, pero al final los esclavos tuvieron suerte, porque pudieron conocer a Jesucristo. ¿Y los indios? Lo mismo, los hemos salvado los cristianos. Muy bien. Mike Huckabee tenía los ojos iluminados. Es increíble. Su cuerpo nos obedece, y su mente también. Será una gran defensora de los valores que nos definen como americanos, sin la influencia externa del mundo laico. Y votará, ampliando nuestras filas. Y cuando sea mayor, sabrá impartir estos mismos valores como madre a sus hijos. A Gothard también le brillaban los ojos. La miraba de arriba abajo. Su falda de vaquero, sus pequeñas caderas, las largas trenzas que le enmarcaban la cara, con su sonrisa siempre presente. ¡Qué niña más santa! Sus ojos, todavía fijados en las líneas de su cuerpo, Bill Gothard le contestó a Mike Huckabee. Sí, como madre. Algún día será madre, sí. Antes de cerrar la boca, se le escapó otra bocanada de niebla verde. Sarah se quedó contemplando las cenizas de lo que había sido su muñeco. 2014 has been the warmest year on record. I asked the chair, you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out, very unseasonal. So here, Mr. President. En el año 2015, el senador republicano y evangélico James Inhofe, que niega el cambio climático, trajo una bola de nieve al Senado, como prueba de que el cambio climático era un engaño. Como si la mera existencia de nieve desmintiera la realidad del calentamiento del planeta. Según Pew Research, solo el 24% de los evangélicos cree que el cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos presenciando y sufriendo, se debe principalmente a la acción humana. ¿Te sorprende?
sabiendo el poco rigor con el que se enseña la ciencia en sus libros y el programa tan poco ecologista del Partido Republicano? Cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 60 y personas vulnerables y lo antes posible. Es lo que ha recomendado. De acuerdo con datos obtenidos de las universidades de Stanford y Columbia a principios de 2022, entre el 30 y el 40% de los evangélicos se negaba a vacunarse contra la COVID, el porcentaje más alto de todos los otros grupos religiosos encuestados. Otra vez, el poco rigor científico tiene consecuencias en la vida real. Tras los asesinatos de varios afroamericanos a manos de agentes de policía, surgió la asociación Black Lives Matter, o Las Vidas Negras Importan. La NBC informa que los negros tienen 2 veces más probabilidades de perder la vida a manos de la policía que un blanco. Sin embargo, según Open Global Rights, los evangélicos, cuyos textos inciden en lo afortunados que eran los africanos traficados de haberse convertido al cristianismo gracias a la esclavitud, insisten en un 72% que los asesinatos a manos de la policía son acontecimientos aislados. Poco es de extrañar que los fundamentalistas, con sus libros y sus instituciones tan sesgados, tan poco acostumbrados a contrastar sus hipótesis con hechos de fuentes externas, se crean estas desinformaciones. No todos los niños evangélicos estudian en casa, pero aproximadamente 4 millones de niños sí lo hacen, o en colegios privados religiosamente conservadores. 4 millones de niños que, algún día, votarán. Y como sabemos, votarán en bloque y al Partido Republicano. El problema es que las consecuencias de estos votos las sufrimos todos. La salida de Trump del Acuerdo de París, la propagación del virus a nivel global, las víctimas del racismo sistémico. En este capítulo, nos hemos centrado en Mike Huckabee. Pero lo cierto es que la lista de los políticos evangélicos que emplean su poder para avanzar al programa fundamentalista es larga. Los presidentes Ronald Reagan y George Bush, el senador Ted Cruz, candidata vicepresidencial y gobernadora de Alaska, Sarah Palin, el vicepresidente de Trump, Mike Pence, y muchos más. Hablando de Mike Huckabee, siguió con una carrera muy exitosa, llegando a ser uno de los políticos más conocidos del país. Se presentó 2 veces a las elecciones presidenciales, en 2008 y en 2016, para finalmente retirarse y dar su apoyo a Donald Trump. It's very clear that Russia meddled in the election. It's also very clear that it didn't have an impact on the election. And it's also very clear that the Trump campaign didn't collude with the Russians. Su hija, Sarah Huckabee Sanders, actuó como secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump durante 2 años, de 2017 a 2019. Tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Mike Huckabee sostuvo la mentira de que Biden había robado las elecciones. Cuando no comparece como experto en los platós de cadenas como Fox News, Mike, ahora, se dedica a publicar sus propios materiales educativos para niños. El título, The Kid's Guide to President Trump, o La Guía Infantil a la Presidencia de Trump, con dibujos coloridos y el texto, Los medios tradicionales no quieren que tus hijos conozcan la verdad acerca de Trump y sus logros. Por eso hemos creado esta guía. En estos momentos, su hija, Sarah, está intentando seguir los pasos de su padre y convertirse en gobernadora del estado de Arkansas, el estado donde su padre impuso los materiales de Gothard en las cárceles y los recomendaba a los padres para con sus hijos. Tras recibir el apoyo de Trump y ganar las primarias, Sarah se está preparando actualmente para las generales. Las encuestas indican que ganará con una ventaja de un 10%. Sarah también educa a sus hijos en casa. Ya hemos analizado los abusos físicos y los resultados nefastos de una escolarización deficiente. En el próximo episodio, indagaremos en la relación fundamentalista con el sexo. Una relación que se desarrolla en forma de susurros avergonzados, tras puertas cerradas, y que les destroza la vida a los más débiles. Escúchalo el martes que viene. ¿Qué había en aquella caja debajo de mi cama? Libros, muchos libros.
De mucho tipo y todos sin censurar. Los clásicos, novelas, enciclopedias, hasta alguna revista antigua. Había encontrado la caja un día en el desván, cuando me habían mandado a limpiar. Se les habría olvidado a mis padres que estaba allí. No dije nada y la bajé a mi cuarto. Sabía que leer libros laicos era peligroso. Era salirme del paraguas de protección y entrar en el mundo exterior. Pero la curiosidad me podía. Así que me puse a leer. Encontré muchos mundos exteriores. Recorría las calles lluviosas de París del 19 en Los Miserables. Volaba por los desiertos arábicos de Aladino. Descubría las hazañas científicas del siglo XX en una enciclopedia. Por cierto, Darwin no parecía tan malvado como decían. Montaba en caballo con Quijote, luchando con él contra los molinos. Apuntaba mi rifle con Hemingway, mientras me narraba una sangrienta guerra civil de la que nadie me había hablado antes. Viajaba a todos estos mundos, tan distintos al mío, y al hacerlo, me di cuenta de una cosa. Fuera de mi mundo, la niebla no me encontraba. Leyendo estos relatos, artículos de revista y novelas, la niebla no me podía encontrar. Pasaba noches enteras devorando los libros, a salvo de la niebla que, durante el día, no me dejaba en paz. Se estaba confirmando mi sospecha. La niebla no tenía nada que ver con el secreto de Brian. La niebla tenía que ver con nosotros. Venía de nosotros, de nuestro mundo. Por lo que la manera de evitarla sería salir al mundo exterior. Pero no sabía cómo hacerlo y me daba miedo. Tendría que hablarlo con Brian. Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.